Hola, mi nombre es Daniela, soy estudiante de la carrera médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa y el día de hoy les voy a presentar la enfermedad hemorroidal para la clase de clínica quirúrgica impartida por el Dr. Guillermo Ramos Gallardo. Para iniciar es muy importante que sepamos la diferencia entre las hemorroides y la enfermedad hemorroidal. Las hemorroides son cojinetes vasculares formados por tejido conjuntivo, músculo liso y arteriolas y venas, mientras que la enfermedad hemorroidal es la dilatación de estos paquetes hemorroidales. Las hemorroides están presentes en individuos sanos como cojines que ayudan a mantener la continencia. En la defecación, estas se abren y se relaja la musculatura esfinteriana y produce un aumento brusco de la presión causando distensión de las paredes vasculares del plexo hemorroidal. Este aumento de la presión resulta mayor en caso de estreñimiento. Estas se dividen en dos, las internas y las externas. Las internas están cubiertas por epitelio columnar inervado por fibras nerviosas viscerales que no están asociadas con el dolor. Estas se clasifican según la extensión del prolapso. Las hemorroides externas están cubiertas de epitelio escamoso y están inervados por nervios somáticos que pueden producir dolor. Pasando a la fisiopatología, el incremento de la presión abdominal, sumado a la disminución del retorno venoso y a la hiperperfusión arterial de los sinusoides por la falla del mecanismo esfinteriano arteriolar, sumado al descenso del tono vascular, esto debido a la predominancia de los factores relajantes derivados del óxido nítrico sobre los factores contráctiles derivados de los radicales de oxígeno, llevan a la congestión sinusoidal. Por otro lado, los tejidos conectivos hipertrofiados y relajados pierden su capacidad de contener a los sinusoides, los cuales se dilatan pasivamente. Adicionalmente, la actividad aumentada del esfínter interno, ya sea primaria o secundaria, impide el correcto vaciamiento de los sinusoides. Los factores causales de los síntomas hemorroidales abarcan el estreñimiento, una edad avanzada, el embarazo y los esfuerzos prolongados de defecación, así como la diarrea. Esto debido a que el ácido de las heces causa irritaciones de las paredes anales y favorece a este padecimiento. Aunque no se haya establecido de forma rigurosa ninguno de estos factores precipitantes, cada uno de ellos puede incrementar la presión abdominal u obstruir el retorno venoso, ocasionando ingurgitación y aumento de tamaño de los cojinetes vasculares. La enfermedad hemorroidal es la enfermedad proctológica más común con una tasa de prevalencia estimada del 4.4%, con un pico en personas entre 45 y 65 años de edad. Además, el 50% de la población mayor de 50 años ha experimentado problemas relacionados con la enfermedad hemorroidal. El sistema Goliger clasifica las hemorroides internas en 4 grados o grados de prolapso. Las hemorroides de grado 1 no prolapsan fuera del canal anal. En el grado 2 hay prolapso al pujar al defecar, pero este se retrae espontáneamente. Las hemorroides de grado 3 se prolapsan al pujar durante la defecación, pero requieren reducción manual. Y finalmente, en el grado 4 ya hay una hemorroide prolapsada persistente no reducible. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en las hemorroides internas vamos a tener un sangrado rojo brillante y un prolapso indoloro, y en las externas vamos a tener una tríada que es dolor, prurito anal y tumoración. El diagnóstico debe centrarse en una historia médica relacionada con síntomas específicos y factores de riesgo corroborados por un examen físico sugestivo de la enfermedad hemorroidal. Debe comenzar con la recopilación de antecedentes médicos que identifiquen síntomas sugestivos de la enfermedad y factores de riesgo como estreñimiento, dieta baja en fibra, estilo de vida sedentario y embarazo. Se deben considerar también antecedentes de hipertensión portal de larga duración o no controlada para diferenciar la enfermedad hemorroidal de las varices anorrectales. El examen físico debe incluir la inspección del ano en reposo y durante el esfuerzo, junto con un examen rectal para detectar patología anal. Las hemorroides internas se ven de forma óptima con un anoscopio ranurado y el sangrado rectal no debe nunca atribuirse exclusivamente a las hemorroides, incluso cuando estas son visibles. Se precisa como mínimo una sigmoidoscopía flexible para descartar enfermedad de carácter proximal. Si los síntomas resultan más preocupantes o existe un alto riesgo, por ejemplo, antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal, sangrado persistente a pesar del tratamiento o personas mayores de 50 años no cribadas, se realizará una exploración completa del intestino grueso mediante una colonoscopia. Tenemos diferentes tipos de tratamiento para la enfermedad hemorroidal.
Vamos a iniciar con el tratamiento conservador. Es importante mencionar que el objetivo de este tratamiento es el control de los síntomas y no la corrección de los cambios fisiopatológicos. Una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de fibra y líquidos orales puede mejorar la consistencia de las heces y es uno de los principales objetivos de los cambios del estilo de vida del tratamiento conservador para la enfermedad hemorroidal. El estreñimiento y en particular las heces duras suelen empeorar los síntomas relacionados con el prolapso hemorroidal. Una defecación regular con heces de tipo 3 o 4, según la escala de forma de heces de Bristol, sin pasar mucho tiempo en el baño para evitar el esfuerzo durante el intento de defecar, puede mejorar los síntomas. La ingesta diaria oral de fibra, ya sea alimenticia o suplementaria, muestra un efecto beneficioso constante para los síntomas de la enfermedad hemorroidal y para reducir el riesgo de hemorragia. Generalmente se utiliza en pacientes con la enfermedad hemorroidal de grado 1 a 2. Un baño de asiento con agua tibia que no exceda los 40 o 42 grados centígrados durante 3 minutos es un remedio tradicional y frecuentemente recomendado para una variedad de trastornos anales, incluida la enfermedad hemorroidal. El alivio del dolor puede estar relacionado con la relajación del esfínter interno con una disminución de la presión anal en reposo. Los flebotónicos tienen un efecto estadísticamente significativo sobre los síntomas relacionados con la enfermedad hemorroidal, como el sangrado, el dolor, la picación y la recurrencia de los síntomas. Son una clase heterogénea de fármacos compuestos por productos extraídos directamente de plantas como los flavonoides o compuestos sintéticos como el doversilato de calcio. Simultáneamente aumentan el tono vascular y el drenaje linfático, disminuyendo la capacidad vascular y estabilizando la permeabilidad capilar. Sus principales efectos secundarios son síntomas leves como dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales o sensaciones de hormigueo. Los anestésicos locales también pueden ayudar a disminuir el prurito, dolor e irritación anal. Vamos a pasar a los tratamientos ambulatorios. En este tenemos la ligadura con banda elástica. Se aplica una banda elástica en la base de la hemorroide interna, por encima de la línea dentada para evitar un dolor intenso que provoca una necrosis isquémica, fibrosis y fijación de la mucosa restante. Por lo general, el tejido hemorroidal necrótico desaparece en los siguientes 7 a 10 días. La ligadura con banda elástica está contraindicada en pacientes que toman anticoagulantes o con un trastorno hemorrágico, hemorroides trombosadas, sepsis anorrectal concomitante, fisuras anales, abscesos y fístulas, colitis, tumores colorectales, embarazo, inmunodeficiencia y diabetes mellitus. También tenemos la escleroterapia. La escleroterapia por inyección debe utilizarse para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal de grados 1, 2 y 3 que fracasan con el tratamiento conservador. Es la inyección de agentes esclerosantes en el vértice del complejo hemorroidal interno, por encima de la línea dentada, lo que lleva a una destrucción moderada del tejido con cicatrización, fibrosis y fijación del tejido hemorroidal. Se han descrito y utilizado varios agentes esclerosantes, como el 5% de fenol en aceite de almendras, sulfato de aluminio y potasio, y ácido tánico, y 50% de agua con dextrosa. Por último tenemos la hemorroidectomía. El tratamiento quirúrgico de las hemorroides está indicado en aquellas de grados 3 a 4, sintomáticas que no han respondido al tratamiento conservador ante una enfermedad asociada como una fístula o colgajos cutáneos grandes y en la trombosis hemorroidal. La hemorroidectomía abierta y la hemorroidectomía cerrada son ambos procedimientos quirúrgicos eficientes para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal. A pesar de la presencia de algunas desventajas debido a la extensión de la disección, así como la presencia de heridas debajo de la línea dentada con dolor posoperatorio, que puede ser grave y retrasar el regreso a las actividades diarias normales. Se hacen incisiones en el tejido que rodea la hemorroide, se ata la vena hinchada en el interior de la hemorroide para prevenir el sangrado y se extrae la hemorroide. Se puede coser la zona quirúrgica para cerrarla o se le puede dejar abierta y se cubre la herida con gasa medicada. La técnica quirúrgica de la hemorroidectomía inicia insertando el retractor de Hill-Ferguson en el canal anal para evaluar las 3 columnas hemorroidales. La decisión puede limitarse a una sola columna, pero las 3 pueden extirparse durante la misma operación si está clínicamente indicado. El médico debe abordar primero la columna patológica más grande. La columna ampliada debe comprimirse en la base con unas pinzas de Beicke para garantizar que el anodermo esté libre de tensión. Se utiliza una hoja de bisturí de 10 para realizar una incisión elíptica alrededor de la columna hemorroidal.
El pedículo se diseca de la superficie del esfínter anal interno utilizando tijeras de mayo hasta el nivel del pedículo. El pedículo se sujeta con un Kelly grande y se liga con sutura con Vicryl 3.0 en una aguja. Se utiliza una fijación con sutura más profunda de Vicryl 3.0 en la parte superior del anillo anorrectal para reducir el riesgo de prolapso recurrente y luego se utiliza la sutura para cerrar la mucosa rectal, el anodermo y la piel perianal de forma continua. El paciente en posición de navaja y procedemos a la exploración mediante una valva correctamente lubricada. Identificamos los paquetes hemorroidales a extirpar y procedemos a la disección de las hemorroides o paquetes hemorroidales mediante electrobisturí con una adecuada coagulación de los pequeños puntos sangrantes que puedan aparecer. Es importante durante la disección identificar el esfínter anal para evitar su lesión o la sección del mismo, lo cual podría conllevar posteriormente a defectos de la continencia. Y progresamos la disección dejando aparte el esfínter anal, como podemos ver que se está realizando, hasta llegar al subpedículo, el cual procederemos a ligadura con un punto transfixivo de sutura absorbible trenzada. Esta técnica se repite igual para cada paquete hemorroidal. En el caso de este paciente se han extirpado 2 paquetes. Aquí observamos que lo importante también es que quede este puente cutáneo mucoso entre una de las heridas y la otra para evitar que la cicatrización acabe en estenosis. En las complicaciones, el paciente debe anticipar dolor y plenitud anal dentro de la primera semana después de la hemorroidectomía. El adecuado control del dolor, así como el uso de ablandadores de heces, son una prioridad en el posoperatorio. Las complicaciones tempranas incluyen sangrado, retención urinaria y hemorroides externas trombosadas. Las complicaciones raras pero potencialmente mortales que deben reconocerse tempranamente incluyen sepsis, formación de abscesos, hemorragia masiva y peritonitis. También tenemos complicaciones tardías que incluyen estenosis anal, hemorroides recurrentes, hemorragia tardía e incontinencia fecal. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.